Hola, soy la profe Alba Osuna y hoy te traigo el material de retroalimentación de la cátedra Historia y Geografía del 9º grado. Nuestros indicadores son: distingue los temas sobre lo desarrollado el año anterior, presente respuesta correcta, cumple con las tareas asignadas. Recuerda la importancia de lavarte las manos correctamente y utilizar el ángulo interno del codo al toser o estornudar para evitar la propagación del coronavirus. Las actividades: comentar un texto de historia. La lectura de textos en libros, periódicos, revistas o en la pantalla del ordenador es una forma habitual de acceder a las informaciones sobre el mundo que nos rodea. Pero para comprender esa información y aceptarla o revisarla de forma crítica, es preciso habituarse a dichos textos. Eso supone identificar las ideas que su autor nos quiere transmitir y el argumento que defiende. Para lo que resulta particularmente útil, intentar resumirlo mediante un esquema antes de establecer una conclusión final. Realizar un análisis correcto de texto de historia se deben seguir los siguientes pasos. Lectura del texto. En primer lugar, a la hora de comentar un texto debemos de leer el documento con detenimiento. Por ejemplo, aquí vamos a comentar un texto adaptado por la profesora María Graciela Monte López Moreira sobre los partidos fascistas europeos del siglo XX. Este tema genera grandes debates hasta el día de hoy, especialmente en lo concerniente al nacionalsocialismo alemán. Base de la doctrina nazi. Se redactó un nuevo sistema judicial y se ilegalizaron todos los partidos políticos, excepto el nacionalsocialista. En el plano económico, el Tercer Reich buscó la autosuficiencia y se prohibieron las huelgas. Se creó un ejército profesional y se instituyó el reclutamiento obligatorio con el fin de llevar a cabo el plan expansionista del gobierno. El sistema contó con apoyo de la Gestapo, policía secreta, y de las SS, guardia personal de Hitler. La dictadura nazi se basó en el siguiente lema: un pueblo, el alemán; un imperio, el Reich; un conductor, el Führer. Subrayar el texto. Después de haber leído el texto, debemos de subrayar los conceptos y las expresiones que nos parezcan más importantes para entender lo que trata de decirnos el autor. Buscar el significado en los términos desconocidos. A continuación debemos anotar en nuestro cuaderno aquellas palabras que desconocemos y buscar su significado en un diccionario. Ejemplo: ¿qué significa doctrina? ¿Qué significa ilegalizaron? ¿Qué significa Reich o Gestapo o nacionalsocialismo? Resumen del texto. El siguiente paso consiste en resumir las ideas principales subrayadas en el texto. Ejemplo: doctrina nazi. Se ilegalizaron los partidos políticos, excepto el nacionalsocialista. Buscó la autosuficiencia. Se prohibieron las huelgas. Un ejército profesional y se instauró un reclutamiento obligatorio. Seguidamente tenemos un esquema. Ordenamos las ideas en forma de esquema para facilitar su estudio y comprensión. El partido nazi, que regía al pueblo alemán, y al imperio, considerado como el Tercer Reich. Adolf Hitler, que se erigía a sí mismo como el Führer y se basaba en la superioridad de la raza aria. Conclusión. Por último, sintetizamos la idea fundamental del texto. Para el autor del texto, el Partido Nacional Socialista Alemán eliminó a todos sus rivales por la fuerza para hacerse con el poder, instituyendo un régimen de terror para evitar posibles levantamientos en su contra, y fundamentalmente adoctrinó al pueblo alemán con la idea de la superioridad de la raza aria, para así comenzar una guerra total donde al final pretendían imponer su ideología fascista. Seguidamente tenemos un ejercitario en el cual tiene varios ejercicios de retroalimentación que quedará a consideración del docente aplicar los mismos y profundizarlos, respondiendo a las individualidades y características propias de cada grupo de alumnos. Primeramente, encierra la letra que contiene la respuesta correcta. Los primeros gobiernos del Paraguay independientemente fueron el Triunvirato, la Comandancia General de las Armas y el Segundo Consulado, la dictadura del Dr. Francia, la presidencia de Carlos Antonio López, el gobierno Francisco Solano López, el Triunvirato, la Junta Superior Gubernativa, el primer consulado, la dictadura temporal del Dr. Francia. Seguidamente tenemos una de las causas externas más importantes de la independencia del Paraguay fue la presencia del emisario portugués Diego de Abreu en Asunción, las invasiones napoleónicas en la península ibérica, la invasión militar del general Manuel de Belgrano al Paraguay.
Se los conoce con la denominación de los próceres de Mayo por haber luchado para obtener la independencia del Paraguay en 1811. Primero, José Gaspar Rodríguez de Francia, Carlos Antonio López, Francisco Solano López. Segundo, José Edwigis Díaz, Bernardino Caballero, Patricio Escobar, Valois Rivarola, José María Brugués. Tercero, Fulgencio Yegros, Pedro Juan Caballero, Vicente Ignacio Iturbe, Francisco Javier Bogarín y Fernando Lamora. El primer Congreso Nacional luego de la independencia del Paraguay se desarrolló el 17 de junio de 1811, 15 de agosto de 1812 y el 25 de noviembre de 1842. El doctor José Gaspar Rodríguez de Francia gobernó los destinos de la República entre 1814 y 1840. Una de las principales obras económicas fue: creó la primera moneda nacional, creó las estancias de la patria o la apertura de las fronteras para el comercio exterior. Los gobiernos paraguayos que se sucedieron a la muerte del dictador José Gaspar Rodríguez de Francia en 1840 fueron la Junta Provisoria, el Segundo Triunvirato, la Comandancia General de Armas. Segundo, la presidencia de Carlos Antonio López, el Tercer Triunvirato, el gobierno de Bernardino Caballero o el gobierno del Segundo Consulado, la dictadura de Francisco Solano López y la presidencia de Cirilo Antonio Rivarola. La principal obra de gobierno administrativa desarrollada por el Segundo Consulado, Mariano Roque Alonso y Carlos Antonio López, fue creación de la Academia Literaria, la creación del Cementerio de la Recoleta y la abolición de la esclavitud, la Ley de Libertad de Vientres de 1842. Don Carlos Antonio López fue designado como presidente constitucional y entre sus principales obras edilicias figuran Manzana La Ribera, El Cabildo, Barrio San Jerónimo, Iglesia de Santísima Trinidad, Ministerio de Defensa, Congreso Nacional, Iglesia de Encarnación, Palacio de López, Panteón Nacional de los Héroes, Ferrocarril Central, Iglesia de la Catedral. Las principales obras educativas realizadas por el gobierno de Carlos Antonio López fueron creación del Real Colegio Seminario San Carlos, creación de la Escuela Normal de Maestros, creación de la Academia de Literatura, creación del Colegio Nacional de la Capital, creación de la Universidad Nacional de Asunción y creación de la Escuela de Derecho, creación de la Escuela de Derecho, la Escuela de Matemáticas, la Escuela Normal, el Aula de Filosofía, el Seminario y la Escuela de Medicina. Durante el gobierno de Carlos Antonio López se publicó el primer periódico nacional de nuestra historia, conocido como El Paraguayo Independiente, el Semanario de Avisos y Conocimientos Útiles o el Centinela. Seguidamente tenemos otro ejercicio que es el contesta las premisas con falso o verdadero. Justifica las respuestas falsas. El 1 de mayo de 1865 se firmó uno de los acuerdos más funestos de nuestra historia entre Brasil, Argentina y el Uruguay, conocido como Tratado contra el Paraguay. Una de las principales causas de la guerra del Paraguay contra la Triple Alianza fue la invasión militar de Brasil al Uruguay para intervenir en su guerra civil en favor del Partido Colorado. Las principales campañas ofensivas de la guerra del Paraguay contra la Triple Alianza y que se libraron fuera de nuestro territorio fueron Humaitá, Piquicirí y Cordillera. Los periódicos de campaña que se publicaron durante la Guerra de Guazú para levantar la moral nacional fueron El Semanario, El Cabilluí, El Centinela y Cacique Lambaré. Las principales batallas defensivas libradas durante la Guerra Grande fueron Butuú, Riachuelo, Yataí, Corumbá y Dorados. El legendario mariscal paraguayo Francisco Solano López falleció en la última batalla contra la Triple Alianza a orillas del arroyo Aquidabán el 1 de marzo de 1870. Indicadores de logro. Distingue los temas sobre los desarrollados en el año anterior. Presenta respuestas correctas. Queda a criterio del docente los medios de verificación que utilizará. Se sugiere orientar la evaluación diagnóstica a aquellas capacidades que los estudiantes requieren para cursar el grado correspondiente al 2021. La bibliografía correspondiente, el equipo de trabajo que estará acompañando durante el año. Y eso es todo de mi parte. No te olvides a cuidarnos entre todos y todas.